Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexcándala. Queridos, queridas Sexcandalivers, oigan, la verdad es que quedaron un montón de preguntas. A mí me quedaron un montón de preguntas del episodio que hicimos con Elsie Reyes, así que decidimos invitarla nuevamente para que podamos exprimir mucho más este tema, porque en realidad creo que casi que por cada una de las expresiones comportamentales de la sexualidad podríamos sacar un episodio o hasta varios. Sí, sí. Entonces, pues qué bueno que te convencimos para que te quedaras para grabar otro más. Y bueno, pues para quien no escuchó el anterior, primero vaya y escúchelo. Regrésese algunos episodios atrás. Pero bueno, si usted no la conoce, Elsie Reyes es una sexóloga, es una conductora, es actriz, solo le falta vender mole los domingos, ¿verdad? Porque en eso has hecho estoy, de hecho ya estoy aprendiendo. No, muchísimas gracias. Yo estoy feliz, tú sígueme invitando, yo acá me quedo. Excelente, pues digo, como saben, estamos como en esta etapa de algunos episodios, digamos que con un formato un poquito distinto al regular, porque pues por vacaciones, por fin y principios de año, fue difícil como juntar agendas, y entonces pues Ángel, Alan, Akiko andan por ahí, pero no se preocupen, van a regresar muy pronto. Pero mientras tanto, pues como se habrán dado cuenta, todas estas semanas hemos tenido expertaces en temas distintos relacionados con la sexualidad, los derechos, la sexología, y pues obviamente hoy no es la excepción. Y pues entonces, acuérdese de todo lo que hablamos en el episodio hace algunas semanas de expresiones comportamentales de la sexualidad, mal llamadas parafilias, ¿no? Y que además él sí ya nos explicó por qué no había que llamarles así, a pesar de que hay algunas personas que todavía insisten. Pero bueno, nos quedamos platicando para ir retomando. Digamos que hablamos sobre algunas, ¿no? Y como diferenciarlas de qué son y qué no. Pero la verdad es que quedaron como muchas en el tintero, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que, a ver si te parece que empecemos con esta, porque ya hablamos bastante, bueno, no sé si bastante, pero hablamos, por ejemplo, de la pedofilia. Pero ¿y qué pasa con, digamos que quizás, no sé si es lo opuesto, como que sería la gerontofilia, quizás? Exacto, la gerontofilia. Podríamos decir que de alguna manera es análoga, pero no necesariamente. O sea, como habíamos dicho, una no excluye a la otra, etcétera. Pero sobre todo, como son como de las más discutidas, ¿no? Y algo que a mí me gustaría puntualizar, como lo mencionamos en el podcast pasado, es mencionar sencillamente que todas y cada una de las expresiones sencillamente son. Ninguna es buena o mala o normal o anormal. Sencillamente hay algunas más frecuentes y otras menos frecuentes. Pero al final, si lo vemos desde un punto de vista como muy ortodoxo, no tendríamos por qué ponerle un juicio de valor a ninguna, ¿no? Algo que a mí me parece que me quedó mucho como dentro de mi entrenamiento de la maestría que hice en sexología clínica, era justamente que nada tiene un valor de juicio o ponerle ningún tipo de adjetivo. De esto es complejo, esto es simple, esto es fácil, esto es bueno, esto es normal, esto es anormal. Las cosas en la sexualidad sencillamente son. ¿Qué es lo que no debemos perder de vista? Cuando alguna práctica, expresión comportamental, dinámica de pareja, etcétera, está generando o no bienestar. Punto. Y o parte desde lo consentido y lo consensuado. Si no está dentro de ese campo, no podríamos validarlo, pero al final, y casi siempre cuando sale de ese campo no está generando bienestar, ¿no? Y está viendo una parte afectada. Claro. Entonces, eso dejarlo como súper claro, porque pues seguramente cuando hablamos de pedofilia habrá quien la de haber prendido focos como de, te están diciendo que está bien, que es normal. No, nadie está diciendo que sea buena o mala o que sea normal o anormal. Sencillamente existe. Punto. Y en este caso, hablando como tal de la gerontofilia, pues podríamos decir que también la hemos satanizado o la hemos señalado culturalmente, porque casi siempre cuando vemos que no hay un parecido en las edades entre dos personas, automáticamente ya le ponemos el juicio de valor, ¿no? Automáticamente, si yo veo a un hombre de 70 años con una chica de 30, automáticamente dices, es su sugar, claro. Ella está con él por interés, y yo como sé que ella no es gerontofílica, de verdad que le pone muchísimo un hombre que sea mucho más grande que ella, ¿no? Sí. Como lo mencionábamos desde el podcast anterior, las expresiones comportamentales son tanto sexuales como no sexuales. Desde el campo de lo no sexual pueden ser
y casi inexistentes, mínima o acentuada. En el caso de una persona que vive gerontofilia, por ejemplo, acentuada, no sexual, siempre digo no sexual antes de que se me les pongan los pelos de punta. Por ejemplo, son las personas que trabajan en los asilos de ancianos y que les gustan atender particularmente personas de edad mayor, Claro. ¿no? Que disfrutan enormemente cualquier situación de salud o de entretenimiento relacionada con ese tipo de personas, ¿no? Y una persona que ya está dentro del campo de esta expresión comportamental de lo sexual, pues igualmente puede ir desde la fantasía, lo mínimo, lo predominante, lo preferente y lo exclusivo, ¿no? Y es lo mismo. A mí, aquí ya no solamente es un gusto, no es solamente una situación que me genera placer, sino placer sexual, ¿ok? O sea, una persona que ya pinta sus canas, ya me genera deseo, excitación y o búsqueda de orgasmo. Incluso hay quien habla de gerontofilia cuando hay una diferencia de mínimo 20 años de diferencia. Porque, pues, por ejemplo, yo tengo ahorita 45 y si me ligo a un chavito de 25, podríamos decir que es hay gerontofilia, pero ahí yo me voy a sentir muy ofendida. Obviamente. Voy a decirte, oye, no chingues, como que ya estoy dentro del mundo de... Y que quede claro, no estoy diciendo que esté mal envejecer. Claro. Sencillamente yo, desde mi sentir, desde cómo yo me he ido configurando malamente, porque soy ser humano y tengo también mis vulnerabilidades, pues probablemente a mis 45 digo, bueno, sí, soy una mujer madura, pero tampoco me siento dentro del mundo de lo geronto, ¿ok? Sí, a mí me pasa igual, así cuando me dicen, te escribí porque me gustan maduros, y yo... Maduro, ¿así maduro de dónde? Exacto. Pero que quede súper claro, porque yo sé que actualmente tenemos la piel muy sensible y muy ligera en estos, no, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, estamos muy... A todo le que estamos encontrando el pedo, básicamente, estamos como la gata Flora. Entonces, no ese de, ay, la sexóloga dijo que entonces las personas mayores... O sea, yo siempre he dicho, la sexualidad en todas las etapas de la vida es maravillosa y nace y muere con nosotros, ¿ok? No estoy en ningún momento disminuyendo a las personas que sean, digamos, mayores de 50, 60 años, 70, oye. No, y aquí hemos hablado un par de veces, ¿no? De esta cuestión de, pues, pensar que no podemos visualizarnos como una persona cuya sexualidad va a ser siempre como la estoy teniendo ahorita en mis 30, en mis 40, o sea, ¿qué va a pasar cuando tenga 60? Y yo sea esa persona a la que yo toda mi vida me la he pasado criticando al decir, ese viejo rabo verde, esa vieja cougar, ¿no? O sea, y es como, bueno, pues no, o sea, la verdad es que hay muchas formas tanto de lo sexual como de lo no sexual, de disfrutar esa compañía. Exactamente, y dentro de la gerontofilia sexual, sí, habrá personas, y las hay, que les excita enormemente a personas que son mucho mayores a ellos, ¿no? O a ellas. Entonces también habría que dejar eso como muy claro, desde no está mal, porque también hay quien dice, entonces tengo como daddy issues, y seguramente es porque mi papá me abandonó cuando yo era niña. No necesariamente, así como te puede gustar cierto objeto, cierto olor, o cierta sensación, o hay otras expresiones comportamentales presentes en tu sexualidad, pues en este caso, y no sabemos por qué, y no necesariamente es por abandono de padre o de madre o por alguna situación traumática, sino sencillamente así es en tu cableado, en tu expresiograma, te viene bien tener contacto sexual, o te excita o fantaseas y o prefieres tener relaciones sexuales con personas que son mucho mayores a ti. Claro. Entonces, obviamente no podemos hablar que sea como una contraparte de la pedofilia, porque al final, pues dentro de la gerontofilia, afortunadamente esa persona sí me puede dar su consentimiento. O sea, algo que debemos dejar claro es quiénes no me pueden dar su consentimiento, y son obviamente menores de edad, niñas, niños y menores de edad, dependiendo del contexto o el país del que estemos hablando, porque hay muchas personas que me dicen, a ver, entonces, no sé, un güey de 17 años con 11 meses no me puede dar su consentimiento, pero al otro día mágicamente ya el cerebro se le conectó y ya es capaz de dar el consentimiento porque ya tiene 18 años después de su cumpleaños. Claro. No, pero es ilegal, punto. Sí. No, y a mí me podrás decir, oye, pero tiene 16, pero ya sabe lo que está haciendo. Es ilegal, se acabó. Sí. Punto, ¿no? Exacto. Sí, y por ejemplo, en este término de las cuestiones ilegales también hablábamos en el episodio pasado de la zoofilia, ¿no? Pero que también hay un tema ahí de, pues que es algo que
por lo menos, digo, no sé qué tanto hoy en día, pero antes como que se hablaba más al respecto, porque pues había mucho más, digamos que barreras quizás para tener ciertas prácticas eróticas entre humanos, por ejemplo, no sé, antes del matrimonio, cuando uno es adolescente, entonces como que de repente ahí en el rancho había quien se daba no sé, el burro, al borrego, qué sé yo. Exacto. Y bueno, que ni siquiera sé si eso es zoofilia en el sentido de si se hacía, o sea, se hace, digamos que por gusto, entre comillas, o porque realmente pues, no había nada más con qué hacerlo, y entonces como que pues, yo lo hacía con tal animal, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasa con esta expresión? Pues bueno, ahorita tocaste un punto súper importante, porque una práctica sexual, aunque exista dentro de mi repertorio, no necesariamente tiene que ser parte de mi expresiograma. Es decir, yo a lo mejor porque no me quedaba de otra, porque vivía en la sierra, en donde no había absolutamente nada, y lo único que había era un grupo de borreguitos, pude incurrir en esa práctica, pero no necesariamente me excitaba, aunque casi siempre está vinculada. Es decir, esas personas, pues, o sea, está muy cañón que de ti no se te ocurra si de alguna manera no se te detonó, al menos desde la fantasía. O sea, que digas, ay, de la nada llegó, había un borrego y dije, bueno, es que ya tengo demasiadas ganas y con permiso. Pues, casi siempre comienza a ver como ciertos elementos que empiezan a despertar probablemente desde la fantasía, la idea de entonces tener un acercamiento o pude también haberlo aprendido. No, y ahorita que hablabas, por ejemplo, el tema del trabajo sexual o de los tables, ¿no? O sea, como que también está muy interiorizado en ciertos grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, de hombres heterosexuales de, pues vamos al table, ¿no? Y si no vas es que eres puto y entonces pues, te forzas a ir y quizás pues no te excita o ni siquiera te gusta. Digo, ya no solamente no está esta parte de lo sexual, sino puede ser ni siquiera el ambiente, etcétera. Y que dices, ¿por qué tengo que estar a fuerza ahí? Y pues es parte de cómo cómo hemos forjado esta sexualidad en la que pues hay algunas cosas que tienes que hacer aunque no te gusten, ¿no? Exacto, y además, mira, observar esas conductas es bien interesante. A mí, yo cuando justamente escribía en Conozca Más, en la revista Conozca Más, en algún momento me invitaron a unos premios que se le dan a las diferentes bailarinas exóticas de uno de los tables como muy famosos acá en México. Y yo fui como desde la experiencia y como desde mi quehacer sexológico, pero obviamente ya ahí dije, a ver, yo quiero observar bien cómo se da aquí la dinámica. Y te das cuenta que es un sistema de poder. O sea, yo te aseguro que habrá muchos que a lo mejor estaban ahí, incluso pasaban al privado y demás, porque tenían que hacer masculinidad. Ejercer su masculinidad en este sistema de poder y de negocios, porque la gran mayoría estaba ahí, porque llevaron al cliente para sacarle el contrato, o a lo mejor en grupo de amigos a la despedida de soltero y etcétera. Y de pronto, pues te das cuenta que hay muy poco disfrute ahí. O sea, yo decía, debe ser o sea, todo el mundo debe estar en el, ay, qué rico, qué maravilla, qué bien nos estamos pasando. O sea, el único lugar de bailarines exóticos que yo he visto donde sí había disfrute era gay. Claro. Y que por cierto estaban divinos todos los tipos y que no me querían dejar entrar además al principio. Yo iba con un grupo de amigos y así no seas así, déjame pasar. Bueno, el caso es que muchas de nuestras, o sea, lo que tendríamos que preguntarnos es cuáles de mis dinámicas de repertorio realmente vienen desde la mera expresión comportamental real, viva y que está en mí y que no nada más ahí entro porque sí. Claro. O porque todo el mundo entra, o porque me enseñaron que desde mi género, desde mi orientación, tendría que gustarme hacerlo, ¿no? Porque es como toda esta discusión con la teoría queer. O sea, que es, ahora también hay formas de ser gay, ahora hay formas de ser lesbiana, o formas de ser, o sea, ¿tengo que vestirme de esta manera para entonces ser gay? ¿O tengo que tener una serie de conductas para entonces que sí me consideren lesbiana? Pues, claro. O sea, yo soy yo, y yo tengo mis mapas, y tengo mis gustos, y tengo mi forma de expresar mi género, o expresar mi orientación. Entonces dejemos de tratar de encasillarnos, porque estamos repitiendo la misma pendejada de todos los siglos. Nada más que ahora, en lugar de heteronormarnos, estamos homonormando o lesbonormándonos, ¿no? Claro, y hablando de expresar estas expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿qué tanto se valen, por ejemplo, esas etiquetas, ¿no? O sea, porque creo que tampoco es tan común como que yo me presente y diga soy Ricardo y soy voyeurista o soy gerontofílico, ¿no? O sea, como que, o sea, cosa que, por ejemplo, obviamente sí pasa cuando uno habla, pues, de su orientación sexual, o bueno, no necesariamente, pero digamos que es más fácil ponerlo sobre la mesa.
¿Qué tanto hay etiquetas en este sentido y qué tanto pues hay que asumirlas o más bien son como parte de o sea, como cualquier otra parte de las cosas que nos gustan o nos pasan en la vida? Pues yo siempre he dicho que las etiquetas la necesitas y te sirve, venga, la que sea, ¿no? Sea relacionado con tu orientación, relacionado con tu identidad de género, con tu expresión de género o con alguna expresión comportamental, ¿no? O sea, si a ti te suma, te vino bien el que tú integres esa etiqueta, o sea, el que tú dijeras, ok, ya entendí, entonces lo que yo vivo se llama pansexualidad, ya está. Eso le dio explicación, me eliminó ansiedad y entonces, venga, ya lo integro, pero no por eso llego y digo, hola, ¿qué tal? Soy él y sí, soy pansexual, ¿no? Uh-huh. Pero al final que sea algo que venga y sume, porque ¿por qué tendríamos que estarnos, para empezar, yo por qué tendría que venir y pedirte tú cuáles son todas tus etiquetas, como claro. En el Grindr, ¿no? O sea, de, hola, a ver, ¿qué te gusta? ¿Cómo eres activo? ¿Te gusta el BDSM? O sea, quizás si ya dentro de la dinámica de la plática o el ligue eso nos va a sumar, pues lo podemos mencionar, pero no tendríamos por qué estar advirtiendo absolutamente ningún aspecto de nuestra sexualidad. ¿Para qué? Ahora, si a mí eso me gusta porque me hace sentir que me da identidad y por ejemplo, quien hasta en Instagram, por ejemplo, ponen pansexual writer, ¿no? Uh-huh, o sea, un escritor pansexual es, pues, para que decirnos que eres escritor no tendrías por qué explicarnos que eres pansexual, pero si eso a ti te da una identidad uh-huh. y te gusta y es como tu bandera, acláralo todo el santo día, ¿no? Claro. Y ponlo en tu currículum, en tu bio de Instagram, en tu Grindr y en tus lados, ¿no? Pero al final para eso están las etiquetas, para que nos sumen, no para que nos encasillen y yo como lo que platicábamos ahora, para que entonces haya una serie de conductas esperadas de mí porque ya advertí qué es lo que me gusta o cuál es mi orientación o cómo me identifico. Uh-huh, claro. Oye, y bueno, y volviendo, digamos que a las expresiones específicas, digamos, yo quizás estoy muy acostumbrado o estoy más familiarizado con aquellas de la comunidad gay, ¿no? Uh-huh, pero ¿qué uh-huh. pasa? ¿Cuáles son, qué otras pensarías que o sabes que son, digamos, que más comunes entre las personas heteros, cisgénero, tanto hombres, mujeres? Ok, pues es raro que se hable como con tanta franqueza, porque algo que me parece que es muy enriquecedor de toda la comunidad LGBTIQ+, es que justamente este haber tenido que transparentar sus vivencias y que salían de la heteronorma y de la cisnorma, también les dio un estandarte de lucha que les dio al mismo tiempo mucha más libertad de hablar de su sexualidad. Claro. Es como si yo ya estoy abriendo una parte de mí que es mi orientación, puedo abrir todo lo demás y está bien. Y de hecho la mayor tasa de éxito en negociaciones, por ejemplo, en apertura de pareja y en poliamor, se da mucho más en parejas gays, uh-huh. no lésbicas, pero sí gays, ¿no? Estadísticamente hablando. O sea, porque están mucho más acostumbrados así de, a ver, vamos a decirnos qué me gusta, cómo me gusta y por qué, ¿no? Uh-huh. Es más fácil que pongan los temas en la mesa que lo haga, por ejemplo, una pareja heterosexual. Pero, pues lo frecuente dentro del mundo de la heterosexualidad, pues están los fetichismos, por ejemplo, a ciertos objetos, ya lo platicamos en el capítulo anterior, sobre todo muy relacionado con la ropa interior, los juguetes sexuales, etcétera. La polirrelación también es como bastante socorrido, pero no tanto como desde la apertura de pareja o el poliamor, sino desde el ir al club swinger uh-huh. o el incluir a una tercera persona en nuestras dinámicas. Eso también es como bastante frecuente, pero pues es que yo creo que las expresiones comportamentales son mucho más de personas que de grupos etarios o de grupos por orientaciones o de... Claro. Grupos por etiqueta, la que tú quieras, porque al final pues yo no necesito necesariamente ser gay para que me guste travestirme, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchísimas personas heterosexuales, ya también lo platicamos en el episodio pasado, que les gusta travestirse, les gusta utilizar ropa interior de mujer o bueno, hombres en este caso, o ropa del día a día, ¿no? O mujeres, sí, uniformes o mujeres que les gusta ponerse el uniforme de policía, de hombre, y entonces eso les parece súper sexy, les suma con su erotismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues es más un tema personal que de orientación. Sí, yo creo que si nos ponemos a hacer ahora sí que un metaanálisis, uh-huh. encontraríamos mayor frecuencia de ciertas expresiones en grupos, por ejemplo, de homosexuales que en hombres heterosexuales, por ejemplo. Uh-huh. Debe haberlas, pero es más
pues como no sabemos ni siquiera cómo es que se da una expresión comportamental, porque sabemos sencillamente que es una impresión que se dio de manera inconsciente en una persona, llegó, pum, se instaló y sencillamente formó parte de su expresiograma, tampoco podríamos identificar el por qué hay una mayor frecuencia en ciertas personas que en otras, ¿no? Claro. Oye, y bueno, una que creo que hemos estado mencionando, pero no la hemos hablado mucho al respecto, y que creo que después vamos a hacer un episodio específico de eso, pero creo que sería bueno como empezar a platicar esto del BDSM, ¿no? Que de entrada, si nos puedes decir qué significa esto de BDSM, y no sé si tenemos algún término específico en español, como alguna sigla. Sadomasoquismo, pero está limitado porque no incluye todas las vivencias. O sea, bueno, B es de bondage, que son ataduras, ¿no? El amarre. El amarre y no de brujería. D viene de dominación y disciplina, la S de sadismo y la M de masoquismo. Le llamamos sadomasoquismo en términos clínicos a la práctica, aunque no está tan explicada como todas las siglas del BDSM. Ahora, también es una expresión comportamental que requiere, número 1, entrenamiento. Y número 2, dirección. O sea, y es, como lo dijimos hace ratito, al igual que todas, simplemente es. No es buena, ni es mala, ni es normal, ni anormal. Yo cómo la identifico, porque me doy cuenta que dentro de mis mapas de placer está el sentir y o infringir dolor. Por lo regular tomamos uno de los dos caminos, ¿no? O me gusta ser dominado y recibir dolor, o me gusta que me dominen y infringir dolor o castigos, etcétera. ¿Por qué se da? No, porque la gran mayoría de las personas que no vivimos esa expresión comportamental no nos parece inexplicable cómo el dolor puede excitar, cómo alguien que le están pellizcando los pezones o los testículos, los tienen negros ya amarrados, cómo puede estar recibiendo o experimentando placer. Para quienes son receptivos, es decir, para quienes les gustan que les infrinjan dolor y o los dominen, hay literalmente un área en nuestro cerebro que responde al dolor y al placer, y es básicamente la misma. Cuando tú recibes un golpe, se va a activar la misma área que cuando tienes un orgasmo. Sencillamente, esas personas tienen esa área más entrecruzada que otra. La gran mayoría de las personas la cara que ponemos cuando tenemos un orgasmo o nos venimos, como le quieras llamar, es muy parecida a la cuando nos damos un golpe. Es una cara muy parecida, una expresión muy parecida. Es cierto. Y casi siempre, bueno, no casi siempre, y está relacionado justamente porque viene de un área cerebral que incluye ambas experiencias. Y hay quien lo tiene más entrecruzado, y hay quien le parece profundamente placentero recibir dolor. Y ahora, quienes les gusta dominar, viene también, pues desde sencillamente me genera placer el yo dominar, el yo permitir que la otra persona esté totalmente sumisa a mí, etcétera. ¿Por qué es una expresión comportamental discutida? Porque requiere pues mucho entrenamiento, no es de que ahorita vamos a jugar a las 50 sombras de Grey, que creo que ese libro le hizo un pésimo trabajo al BDSM, porque las personas pensaron que eso era BDSM, porque cuando empezaron ni siquiera era consensuada. Yo empecé a leer la novela porque justamente en ese entonces yo escribía en Cosmopolitan y me pidieron un artículo de eso. Y no pude ni avanzar de la página, creo que 30. Porque para empezar ni siquiera era consensuado. El tipo le hace firmar un contrato y entonces la chava ni siquiera había identificado que a ella le gustaba. Y de pronto ella ya se descubría, bueno, ultra apasionada y excitada dentro de la práctica, ¿no? Yo tampoco nunca la leí, aunque sí me hubiera gustado ver la película nomás por cultura general. Es muy, muy mala. Ya. Entonces, pero realmente les practicantes de BDSM, pues te pueden decir, es un camino, es una disciplina, es un estilo de vida. Claro. No es nada más ahorita vamos a jugar a que te amarro. Digo, hay niveles, ¿no? A lo mejor podemos jugar a que nada más te vendo los ojitos y para nosotros eso es BDSM. Y ya está. Pero por lo regular, pues requerimos de, número 1, el RAC, el famoso riesgo consensuado y asumido que es como la Biblia del BDSM. Es todas las partes que se integren tienen que estar perfectamente informadas y enteradas de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y yo tengo totalmente asumido el riesgo al que estoy entrando, y sobre todo tengo que tener o debo tener prácticas en las que sé restaurar y no comprometer e ir más allá de de mi capacidad de sentir dolor, o mi capacidad de no respirar, o mi capacidad de responder a esa situación. Ahora, hay prácticas en donde se ha relacionado mucho el BDSM que las han llevado muchísimo más al riesgo, que es el chemsex.
O sea, en el momento en el que yo estoy introduciendo a mi cuerpo un montón de sustancias, casi siempre med y todas estas, y yo me incluyo en prácticas de alto riesgo, en donde además hay golpes, amarres, etcétera, es muy difícil que yo tenga la conciencia de decir hasta aquí puedo llegar, Claro. ¿no? Que yo pueda dar un consentimiento real en ese momento, decir hasta aquí puedo sentir dolor, porque mi cerebro pues está en otras sustancias y muchas veces ahí quedo. Claro. Por eso sí es como de las prácticas que siempre vamos a necesitar. Obviamente, si ya lo tengo identificado, pues acercarme con personas profesionales que me pueden llevar por el camino en lo que yo voy integrándome con una doma, dominatrix, etcétera, que sea pues mi contraparte o el grupo en el que me estoy integrando. Y desgraciadamente sí se tiene conocimiento de muchos calabozos y muchos sitios de BDSM en donde hacen de todo sin tener como la claridad de las prácticas en las que están entrando, y o dejan que entren cualquier tipo de niveles de practicantes, y hay quienes se les muere ahí. Ya. Sí, la verdad es que es, como dices, o sea, creo que a diferencia de algunas otras expresiones comportamentales de la sexualidad, en esta sí hay pues un montón de aristas. Pues, bueno, ajá, pero también como de códigos y o sea, que incluso de comunidad, ¿no? Sí, o sea, sí. De hecho, no es tan fácil integrarte a una comunidad de BDSM real, y sobre todo que lo practique de una manera disciplinada, porque esa es la palabra, y de una manera segura. Así como también, sabemos de muchísimos grupos de swingers en donde se dan prácticas que lo menos que tienen son consensuadas, y o terminan drogando a las personas y pasan cosas terribles en donde justamente pues pasamos por encima de los derechos de otras personas. O sea, por eso es que desgraciadamente es muy fácil que perdamos de vista ahora sí que en qué momento la práctica sexual deja de ser segura o deja de estar consensuada. Por eso sí hay que ponerle mucha atención a eso. Claro. No, y además siento que el BDSM es como de estas expresiones que han estado quizás más presentes en algunos medios. O sea, hay como películas donde de repente ves a alguien, hay series donde de repente algún personaje es BDSM. Entonces como que mucha gente siento que pues tiene como esta idea, ¿no? De que incluso es pues sí lo padre de los atuendos o sea, como que nada más es cosa de casi que vestirse de cuero o de látex y tener un látigo y ya, ¿no? Pero es muchísimas cosas más allá. O sea, hasta para usar el látigo hay toda una técnica. O sea, porque yo no te puedo latigar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, si yo te empiezo a latigar, por ejemplo, donde tienes órganos principales, puedo dañarte seriamente, o en la columna vertebral, o en zonas blandas, no se digan órganos sexuales. Ahora, claro, hay personas que practican desde hace muchos años BDSM que llegan a darse latigazos directamente en testículos, pero saben cómo. Y además saben cómo reparar. O sea, hay quienes literal ya tienen como todo un sistema médico para atenderse posterior a sus prácticas de BDSM. Wow. Por eso no es de, bueno, vamos a jugar ahorita. Pues no, hay que aprender. Claro, sí, es muy complejo. Oye, ¿y qué otro tipo de expresiones conoces que sean así como, pues no sé, como complejas o interesantes que no conozca la mayor parte de la gente? Pues la gran mayoría son, ahora sí que las que son más discutidas, pues casi siempre pues incluyen obviamente aspectos que son difíciles de consensuar, como por ejemplo la pedofilia, pero pues también cuando incluyen pipí, popó, urofilia, coprofilia, vómito. O sea, dentro de la coprofilia también está el vómito, o cualquier otro tipo de desecho, basura, restos de basura, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver como con lo desechado está dentro de lo copro, ¿no? Entonces también, pues muchas personas desde ahí pueden decir, ay, no, qué asco, que no sé qué. De nuevo, no es bueno, ni malo, ni normal, ni anormal, simplemente pero se requiere obviamente también de muchísimos cuidados, porque si a mí me gusta que no sé, oler, probar o tocar, o dentro de mis prácticas incluir heces fecales, pues obviamente pues puede haber riesgos en términos de salud, en términos de sistema digestivo, en términos de infecciones cutáneas, etcétera. O sea, no es de, bueno, pues lo puedo integrar de una manera muy simple. Y lo mismo la urofilia, por ejemplo, a quienes les gusta beber orina, ¿no? Que además de que puede tener riesgos de salud, pues también puede incluir otro tipo de infecciones, incluso de transmisión sexual, o el beber semen, por ejemplo, también está dentro de la urofilia, aunque sea semen, pero pues, al final como la vía es la misma. Y también pues si yo estoy bebiendo semen de una persona que probablemente sea portadora de una ITS, pues me estoy poniendo en riesgo. Ahora, si a mí me pone durísimo beber orina o beber semen de alguien más, pues entonces trato de relacionarme con personas que de manera frecuente se hagan su batería de ITS para que sepamos que pues está dentro del campo de la salud, ¿no?
Claro, y además, o sea, hasta cosas más simples como, a ver, si no estoy consensuando con la otra persona y yo llego y le orino la cama, ¿no? Ujú, Pues exacto. ya es o que me orines a mí, o sea, a mí no me preguntaste si a mí me gustaría que me orines, ¿no? Exacto. No, y además, ¿qué tanto, por ejemplo, justo pensando en esta de la eurofilia, siento que, pues ahora con la pornografía, sobre todo la pornografía amateur, ¿no? Que se ve ahora en Twitter, ¿no? O sea, porque antes era como más de pues, productoras en Estados Unidos, en ciertos lugares que tenían, pues, digamos que su marca, ¿no? Y cierto tipo de porno. Pero ahora, pues realmente, pues gracias a las redes sociales, pues cualquier persona puede hacer prácticamente cualquier cualquier Sí, práctica, valga la porno, redundancia, ¿no? exacto. Pero, ¿y qué tanto el porno, por ejemplo, puede llegar sí a influir, entonces, por ejemplo, en estas expresiones comportamentales, ¿no? O sea, de que yo de tanto que estoy viendo que me sale en mi feed de Twitter gente orinando a otras y que les excita, que yo de repente también lo integre, digamos que en mi paquete. Pues mira, justamente pues lo detona a partir de la fantasía. Si yo estoy viendo que algo está siendo como muy frecuente, o que cada rato veo imágenes y veo que lo están pasando muy bien, pues probablemente eso me va a llevar a querer a fantasear con eso, que es el principio, digamos, y a querer probar. Y al final, pues todas las prácticas o dinámicas, pues yo como les digo, si está consensuado, consentido, estoy asumiendo un riesgo, estoy sabiendo las posibilidades que pudieran existir, me informo al respecto, puedo probar y entonces ya puedo descartar o integrar dentro de mi repertorio, ¿no? Nuestros repertorios, pues ahora sí que la idea es alimentarlos a partir de alimentar nuestro erotismo, pero pues en la base del erotismo no es nada más el qué es lo que a los demás les gusta o dicen que tendría que gustarme, es que yo revise realmente si a mí me está gustando y si realmente me está sumando o estoy utilizando esa práctica únicamente para darle gusto a esa otra persona. Ahí pues estoy pasando por encima de mis propios derechos. Entonces, muchas de nuestras expresiones comportamentales nos las vendieron nuestros medios, ¿no? Claro. A lo mejor ahora pues también vemos más porque masivamente se da por el asunto de las redes sociales, pero pues el hecho de que haya, no sé, o sea, muy frecuente el fetichismo de zapatos de tacón, pues a lo mejor ni siquiera es porque sea tan genuino, sino porque yo he aprendido que los zapatos de tacón me tendrían que poner y me tendrían que excitar. Muchas expresiones a lo mejor sí son vendidas. O sencillamente la experiencia me llevó a conectar con eso y entonces se dio la impresión y se convirtió en una expresión comportamental personal. Pero pues casi siempre tratar de que tengamos criterio, ¿no? Porque pues si yo estoy viendo de pronto ciertas prácticas que pueden ser increíblemente riesgosas, pero digo, es que se ve que está increíble, pues bueno, primero pues me investigo, me educo y veo qué tan válida puede ser esa práctica y sobre todo con quien la vaya a practicar, pues siempre avisarlo y poder negociarlo y consentirlo, ¿no? Claro. Sí, estaba pensando, por ejemplo, hace poco hablaba con un amigo que le gustan mucho los juegos de roles, ¿no? Y entonces como que ve mucho porno de que si el policía, que si el albañil que vino a tu casa a arreglar la pared, que si el repartidor de comida, ¿no? Sí. Entonces, él decía que, o sea, como que ya ha llegado el punto de como intentarlo, ¿no? O sea, y pues obviamente se pasa, o sea, no sé, con el repartidor de... O sea, él quería el rol real, o sea, no quería disfrazar a su güey de poli. No, ajá, exacto, o sea, como que tanto lo... Quería al poli real. Exactamente, entonces imagínate, o sea, intentarte real. ligar al policía y que pues de repente... Pues implica un riesgo, o sea, bueno, pues déjate policía, no sé, que venga alguien a arreglarte el plomero y entonces de pronto digas, ay, le voy a tirar la onda al plomero, pues al final si el plomero está ahí y se presta, venga, va, pero pues siempre puede implicar un riesgo, ¿no? Si no está previamente consensuado. Yo siempre les digo, mira, la dinámica o práctica que se te ocurra empieza a practicarla desde lo fantasioso. Es decir, o sea, incluso los tríos, cuando me dicen, queremos hacer un trío. Hola, vengo a terapia porque queremos hacer un trío y queremos que nos enseñen. No, vamos a empezar planteándolo desde la fantasía, ¿te parece? Cuando tengan relaciones sexuales, tú y tu pareja, entonces imaginemos o imaginen, porque yo no voy a estar ahí, que hay una tercera persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué me dice? ¿Qué estoy sintiendo? Y vamos narrándolo. Eso es una fantasía narrada que se comparte y entonces ahí puedo ir identificando
cómo me siento al respecto, porque a lo mejor yo en mi cabeza es muy fácil hacer un trío, pero ya cuando empiezo a bajarlo tantito a la información es como de, no, ya aquí ya estoy sintiendo celitos, o aquí ya puedo decidir ya imaginarme a mi pareja teniendo, no sé, sexo oral, ya no me encantó la imagen. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de tu amigo y el poli, empiezo con un compañero sexual o amigo o mi pareja en el vamos a jugar que eres el policía y a ver cómo me voy sintiendo. A lo mejor nada más es como desde el imaginario me prende o me pone y ya después pues ya puedo ver si me puedo ligar a un poli real, ¿no? O sea, pero casi siempre es ideal que toda práctica la empecemos a plantear desde el punto onírico y entonces ya vemos qué tan válida o tan factible es, porque habrá cosas que no sean tan factibles, ¿no? Claro. Sí, qué importante esto que dices respecto a los riesgos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hablamos del BDSM y pues ahí está el riesgo, bueno, múltiples riesgos, ¿no? De herirte el cuerpo, ¿no? Está esto, ahorita que hablábamos de la urofilia, coprofilia, pues hay riesgo también para la salud por temas de, pues, lo que me estoy comiendo, lo que estoy teniendo en contacto. ¿Hay alguna otra expresión comportamental de la sexualidad, digamos, que implique algún riesgo en particular por el tipo de... pues no sé, de cosas que se utilicen o de acercamientos que se tengan con alguien o algo? Pues bueno, dentro de la gastrofilia, porque está relacionado con el deglutir, está la utilización de alcohol y o cualquier otro tipo de sustancia. Dentro de la rinofilia está, por ejemplo, la utilización de cocaína, poppers y todos los inhalantes. Entonces, pues toda práctica en donde yo, sobre todo si ya tengo una expresión comportamental exclusiva, recordemos que son niveles y la exclusiva es como la máxima, es decir, yo solo y solo tengo respuesta sexual si bebo, o si me meto coca, o si me meto el popper, ahí ya estamos entrando dentro del campo mucho más de riesgo, ¿no? Yeah. Porque obviamente yo para poder detonar mi respuesta sexual voy a necesitar esa sustancia. Y entonces pues necesito yo tratarlo nuevamente con una persona que esté dedicada a ese campo de la salud, preferentemente que sea un psiquiatra, sexólogo, o sea, haya estudiado psiquiatría y haya estudiado una especialidad o maestría en sexología, para que entonces me pueda llevar de la mano y se trate tanto el tema de adicción como el tema de mi necesidad de integrarlo en mis relaciones sexuales. Porque yo sé que, por ejemplo, tenemos supernaturalizadísimos los poppers, pero los poppers sí implican su riesgo. Claro. O sea, aunque me lo vendan hasta en la tiendita de la esquina, casi tienen riesgos importantes a nivel neurológico, a nivel de vasodilatación del cuerpo completo y por lo tanto todo el sistema circulatorio, ¿no? Y se utilizan así y hay quien ya no puede tener relaciones, sobre todo si es la parte receptiva, sin popper. No hay manera, o sea, yo si no traigo mi popper, no hay manera de que ahí pase ni un dedo meñique. Entonces empiezan a generar esta dependencia diagonal adicción. Y no se diga, pues si obviamente ya empiezo a entrar en drogas duras, o si, por ejemplo, el que no puede tener relaciones sexuales, sea hombre, mujer, hetero, bi, pansexual, no binarie o lo que sea, sin beber. Y hay un montón. O sea, el que yo, si no me echo mis 2 tequilas, nadie está diciendo que vas a terminar hasta el pito. No. O sea, hay quien no, si no se echa un par de tragos, no logra tener una respuesta sexual. Yeah. O no logra entrar al mood, o no logra llegar al orgasmo. Y al final, pues es de nuevo depender de algo para entonces yo tener una respuesta sexual correcta. Ya. Yeah. Sí, la verdad es que aquí, por ejemplo, hemos tratado mucho varias veces el tema del uso del cristal, porque se está popularizando mucho, sobre todo para la cuestión sexual, ¿no? Entonces, este tema de, pues, no me siento lo suficientemente guapo, no me siento lo suficientemente cerdo, no me siento lo suficientemente pues con energía para coger si no estoy fumando o inyectándome cristal, ¿no? Entonces, lo cual obviamente eventualmente pues ya lo sexual pasa a segundo plano y entonces la gente ya nomás está fumando porque pues degeneró una adicción. Y pues ahora salte de ahí y está muy cabrón. Sí, como toda adicción, pues sí, vamos a necesitar de un montón de ayuda, de ayuda profesional, de programas de 12 pasos y de muchísima voluntad. Entonces, pues aguas nada más por ahí, ¿no? Hay quien ya no se siente seguro, por ejemplo, sin el popper o sin el med, sin cualquier sustancia que les permita como tanto relajarse como tener la respuesta de su cuerpo. Como yo les digo, en lugar de meterte popper, tan simple y maravilloso y disfrutable que es recibir un muy buen masaje con un muy buen lubricante y un vibrador exclusivamente diseñado para la zona anal. Yeah. Y créeme que vas a dilatar así y muchísimo más. No, porque casi siempre el argumento de por qué uso un popper
lo que me dicen es porque necesito dilatar y dilatar rápido. Ya. Pues es saltarte los 5 pasos previos que además pueden ser y son parte de tu erótica, ¿no? El que tu ano se dilate a partir de una correcta estimulación que venga desde el masaje, la lubricación, y podemos ir incluyendo diferentes calibres hasta que entonces te sientas cómodo siendo penetrado. Claro. Y si no, a lo mejor ni siquiera es tu vía, porque esa es otra. Me enseñaron que como soy un hombre homosexual o bisexual o pansexual, me tendría que gustar que me penetren analmente. Y hay a quien no le gusta. Y punto, y está bien. Podemos hacer un montón más de cosas. Sí, no, totalmente. Oye, Elsie, se nos está acabando el tiempo, pero hay una expresión de la cual no hemos hablado y creo que también está como en el imaginario social por los medios, etcétera, ¿no? Que es la necrofilia. Ok. ¿Qué nos puedes decir de esa, no? O sea, yo imagino que entra justo, ya decíamos en el episodio anterior, en estas que, pues digo, no hay un consentimiento de la otra persona de entrada, está es considerada ilegal, ¿no? O sea, pero pues existe, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa? Pues es prácticamente lo mismo que hacemos con cualquier otra en donde estemos detectando que podemos dañar a otros, ¿no? Dígase la pedofilia, dígase el BDSM no consensuado, y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, necrofilia, porque no lo hemos aclarado, por cierto, es que yo tenga un gusto particular desde lo no sexual por los cadáveres, las personas muertas. Quienes podrían ser necrofílicos no sexuales acentuados, los forenses, las personas que trabajan en funerarias, o sea, personas que les gusta y les viene bien y les complementan su bienestar trabajar con cuerpos humanos sin vida. Y cuando ya hablamos obviamente desde el campo de lo sexual, es que me excita, me genera deseo, excitación, búsqueda de orgasmo, un cuerpo, un cadáver. Y pues obviamente es ilegal porque una persona que ya murió no me puede dar su consentimiento, así me haya dejado una cartita de si gustas, atiéndete, ¿no? O sea, no hay manera. Es que por ahí hay una novela que no me acuerdo ahorita, pero que era justamente de una persona que dejaba escrito si necesitan, sírvanse, ¿no? Yeah. Sin embargo, es una práctica muy frecuente. De hecho, por ejemplo, esta práctica que se hacía en Roma, bueno, y se fue extendiendo, bueno, porque al final pues, fue todo el imperio de ponerle 2 monedas en los ojos a una persona al morir. No tenía que ver con el asunto de, ¿cómo se llama? El honrar el cuerpo con 2 monedas de oro. No, era una propina de manera literal para que no violaran el cuerpo, para los que iban a enterrar o embalsamar el cuerpo. Oh, wow. Porque era muy frecuente que un cuerpo se utilizara para que otros se sirvieran desde lo sexual. Era una manera de, te pido de favor, ahí te dejo 2 moneditas, que no te cojas este cuerpo, porque me importa. Entonces, sí hay muchos estudios que nos hablan de que es bastante frecuente, porque tenemos esta idea de, pues ya no siente, ya no importa, pues al final hay que seguir honrando ese cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Si yo estoy identificando y además tengo acceso a este tipo de cuerpos, porque no sé, trabajo en una funeraria, mis padres tienen una funeraria o soy médico forense y siempre tengo cuerpos a la mano, porque tampoco es que sea tan fácil practicar la necrofilia, menos que tengas un deal con un enterrador o yo qué sé, con un panteón. Pues si yo estoy identificando que esta práctica, la que sea, puede dañar a otras personas, entonces me acerco con una persona especializada y esa persona me va a poder ir llevando de la mano a que yo sepa no llevar a cabo esa práctica dentro de mi repertorio, y yo pueda explorar sensaciones que puedan ser equiparables y que no dañen a otras personas, ¿no? Claro. Oye, la verdad es que ha sido súper enriquecedor escuchar de todas estas. O sea, yo había escuchado, pues, por lo menos un poquito de todas, pero como escucharlo de esta forma explicada como tú lo haces y sobre todo, pues considerar en cuáles hay que tener cuidado, en cuáles realmente hay que considerar, por ejemplo, pues tener asesoría profesional para poder hacerlas o para no hacerlas, pues también creo que es algo de lo cual no hablamos, ¿no? Y que muchas veces este tema de las expresiones comportamentales se queda un poco ahí como en lo intangible, ¿no? Pero realmente es mucho más tangible y me atrevería a decir cercano de lo que pensamos, ¿no? Así porque pues sí hay, yo conozco gente, tú como profesional seguro estás en contacto con muchas
que tienen expresiones súper variadas, entonces qué bueno aprender de algunas de estas. Y bueno, seguramente se queda una lista ahí de muchas otras que ojalá en un futuro podamos tener la oportunidad de seguir platicando contigo, pero pues por ahora te agradecemos muchísimo acompañarnos. Y oye, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede ver tus videos, pues, los espacios donde vas a estar hablando? Claro que sí, pues bueno, está ahí el canal de YouTube, o sea, antes ahí en YouTube pones Elsie Reyes, las dos con Y, y hay 200 y tantos videos ya. Casi todos están más especializados en la parte de erotismo, pareja, dinámicas, prácticas sexuales, etcétera. Sí, debo admitir, es muy hetero. Pero estoy diversificando mis contenidos. No, porque al final la gente que se acerca pues son como los temas que más piden, etcétera. Claro. En Instagram me pueden encontrar como Elsie Reyes MTZ. MTZ de Martínez, o sea, Elsie Reyes MTZ, en Facebook igual Elsie Reyes, o facebook.com/diagonal Elsie Reyes M, en TikTok Elsie Sexóloga. O sea, ahí estoy continuamente subiendo cosas tanto personales como diferente contenido de marca, como contenidos de diferentes temas, y pues además, pues con todo gusto, si tienen alguna duda me mandan DM y demás, y yo lo voy checando. Excelente, pues muchas gracias, Elsie. La verdad es que sí, yo he visto muchos de tus videos en YouTube y aunque sí están enfocados más en población hetero, pues hay muchas cosas con las que de repente como pareja, como persona, pues se identifica. No, así que yo no lo hago sí. tan hetero, siempre digo personas con órganos sexuales femeninos, personas con órganos sexuales masculinos, y muchas veces voy aclarando si eres una persona con órganos sexuales masculinos, si vas a estar con alguien con órganos sexuales masculinos, bla, 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 pero sí hay muchas dinámicas o prácticas que propongo que están más enfocados en el mundo hetero. Claro. Pues muchísimas gracias, Elsie. Gracias a ustedes. Espero que tengas un maravilloso 2023 y también a todos ustedes les deseamos que estén teniendo un maravilloso inicio de año. Saluditos como siempre a Ángel, Alan, a Kiko y también a todos los colegas, las colegas que nos han estado apoyando estas semanas para conducir o participar en Sexcándala en estos episodios especiales. Y pues nada, como siempre nos despedimos con unos besitos consensuados. Bye. Bye.